¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dilo al Mundo. Una vez más nos reunimos a través de este programa para compartir las verdades esenciales para nuestra vida que se encuentran en la palabra de Dios. Y tenemos un contexto mundial que realmente es decadente. Nos enfrentamos a guerras, nos enfrentamos a la corrupción humana de una manera generalizada y de una manera cada vez más terrible en todos los estamentos de la sociedad, y ya no hace falta estudiar las profecías de la Biblia para reconocer que este mundo no tiene mucho más para darnos. Este mundo está colapsando por todos lados. Y en ese todo que es Jesús, es lindo saber, nos tiene como un pastor que cuida a cada una de sus ovejas. Es algo personalizado. Sabemos que Jesús es el Salvador del mundo, sabemos que Jesús es el Creador, sabemos que Jesús es el pan de cada día y el pan que nos da vida eterna. Sabemos que Jesús es la luz del mundo, pero que Él haya tenido la delicadeza de presentarse ante nosotros como nuestro pastor. Un pastor es alguien tranquilo, es alguien simple, es alguien sencillo. Un pastor de ovejas es una persona humilde, al que no tendríamos ningún problema en compartirle nuestras tristezas, nuestros secretos, nuestros problemas. No tendríamos problema en abrirle nuestro corazón, en hacernos amigos de Él. Es un pastor realmente que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Es algo realmente especial. Él conoce a cada oveja por su nombre, conoce a cada oveja por su carácter, conoce a cada oveja por las particularidades que ha vivido, los problemas que ha tenido en la vida. Estas pocas líneas dicen muy mucho. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús compara la relación que tiene con nosotros, con sus ovejas, con la relación que tiene con el Padre. Esto es para crisparse la piel. Esa relación perfecta que tiene Dios en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la relación del Padre y el Hijo, es comparada con Jesús, con su relación con nosotros. Si Él le da tanta importancia, ¿no deberíamos nosotros también tener en gran estima, conocer que Jesús está interesado en relacionarse con nosotros de una manera tan cercana, tan íntima? Y pongo mi vida por las ovejas. Pero dice más también. También hay otras ovejas que no son de este redil. Si no están en el redil de Dios, si no están en el redil de Jesús, quiere decir que esas ovejas están vagando y están bajo la mano de alguien que no las quiere bien. Quizás tienen otros pastores, pero dice que habrá un rebaño y un pastor. No hay muchos pastores, hay subpastores, pero hay un solo pastor divino, que es Jesús. Y ese lugar no puede ser ocupado por ningún otro pastor más que ese pastor único y exclusivo que es nuestro Dios. El tema de hoy se llama
piedra de toque. Vamos a ver de qué se trata esto de la piedra de toque. Tiene que ver con el juicio de Dios, tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la ley por la cual vamos a ser juzgados, y tiene que ver específicamente con el cuarto mandamiento que habla del día sábado. En el transcurso del programa vamos a ir desarrollando esto, pero para empezar tenemos este versículo de Joel 2:1 que dice: «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». En la Biblia, cuando se habla de tocar trompeta, se habla de juicio, se habla de advertir que viene el juicio. Y es precisamente lo que está haciendo el profeta Joel. En Apocalipsis 7, versículo 2 y 3 dice: «Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios». Vemos aquí que hay una inminencia y es los juicios de Dios. Se comienzan a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Y hay un ángel que para a esos encargados de ejecutar los juicios y les dice: todavía no, esperen hasta que termine de marcar a los escogidos de Dios con un sello, con el sello del Dios vivo. ¿De qué se tratará este sello? No es exactamente como vemos aquí un sello que se pone de manera visible. Es un sello que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Es un sello que tiene que ver con la perfección de Dios sobre nosotros, la justicia de Dios sobre nosotros. Es un sello que cauteriza en nosotros las cosas de Dios, como para que no pueda haber un problema. Es como cuando hacemos una salsa de tomate, la ponemos en un frasco y para que no se eche a perder, la metemos al baño María. Al baño María le decimos en Argentina cuando la ponemos a hervir en agua. Y entonces eso cerrado ya queda esterilizado y se puede guardar sin que se vaya a descomponer. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Nos va a cerrar en lo bueno. Vamos a quedar sellados en Él. Ahora, ese sello no se le pone a cualquier persona. Ese sello no es impuesto por Dios. Ese sello es fruto de nuestra elección total, de nuestra elección incambiable. Hemos demostrado que realmente elegimos a Dios y entonces Dios nos elige a nosotros. Es esto de yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Es un ida y vuelta con Dios que se sella de manera eterna. En Efesios 1:13 y 4:30 dice: «En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención». En Juan 14, 15 al 17 dice: «Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes».
entonces vemos que el sello tiene mucho que ver con esa doble dosis del Espíritu Santo que necesitamos. Tiene que ver con el Espíritu Santo morando en nosotros. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, dice Isaías. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Entonces, el proceso del sellamiento se da a través de una voluntad de seguir a Dios, a través de una voluntad de nacer a una nueva vida en Jesús y vivir como Él vivió, permanecer en Él, en su palabra, en sus mandamientos, en su amor, hasta que finalmente Dios reconoce que lo nuestro es algo serio, de que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, estamos dispuestos a seguirlo. Y puede decir, yo doy fe de que Caleb, de que Juan, de que Pedro, de que vos que estás del otro lado, realmente has demostrado una actitud de seguirlo de manera permanente y total. En Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que obedecen. Entonces, para recibir el sello tenemos que recibir el Espíritu Santo y para recibir el Espíritu Santo tenemos que obedecer. Sabemos que no somos salvados por nuestras obras, somos salvados por la inconmensurable gracia de Jesús. Pero como fruto de haber recibido su gracia en nosotros, comenzamos a cambiar, comenzamos a obedecer, pasamos de ser desobedientes a rendirnos ante Jesús para obedecer sus mandamientos. La piedra de toque es una piedra que está compuesta de distintos minerales que no reaccionan, no se oxidan con el ácido. Tiene un grano fino que permite que uno pase el metal sobre la piedra y se raya la piedra con el metal y entonces se le echa una gota de ácido nítrico y si el metal no se altera es oro puro. Se usa más que nada para el oro, también se puede usar para la plata. En ese caso varía el producto que se le echa. El ácido nítrico no altera al oro. Entonces, si el oro permanece constante, no hay ninguna reacción, ninguna oxidación. Cuando hay una oxidación cambia de color. Y entonces, de acuerdo al color, se ve cuál es la pureza que tiene ese oro. Si realmente no cambia de color, es que es realmente oro puro. Y hay una piedra de toque en el juicio de Dios. Si bien para ser salvos vamos a tener que ser santos, como Dios es santo, y vamos a ser sellados así en santidad, habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados, para no volver a cometerlos nunca más. Dios nos va a juzgar por algo determinado. En eso se va a dar cuenta si realmente cumplimos su ley, que va a ser el cuarto mandamiento, el corazón de la ley de Dios, donde se encuentra esta piedra de toque en que vamos a ser raspados contra ella
y se va a ver de qué estamos hechos. En Éxodo 20, versículo 8, está este mandamiento que lo vamos a leer. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Acá vemos que en Éxodo 20, después de liberar al pueblo de la esclavitud, Dios hace una presentación realmente importantísima. Viene Dios a hablarle a su pueblo de manera directa. Sabemos que Dios se manifiesta a través de Jesús, pero viene Jesús en gloria. Tembló la tierra, tembló la montaña como si fuera una planta. Y Dios se manifestó ante todo el pueblo y dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su propia mano. Todos los mandamientos deben ser cumplidos para poder superar el juicio de Dios. Sabemos que no somos perfectos y esto no nos tiene que apabullar, porque siempre, como seres humanos, tenemos errores. Pero el obedecer la ley no es algo a lo que nos tengamos que enfrentar de una manera solitaria. Está nuestro Dios, está Jesús para ayudarnos. Está nuestro Dios para levantarnos cuando nos caemos. Y Él es el que nos va a dar la fuerza y nos va a capacitar para poder vencer. Vamos a vencer en Él, como Jesús venció en su Padre. Va a ser Jesús en nosotros, el que gane todas las victorias. Pero este mandamiento del sábado es especial porque es algo que es en honor de nuestro Dios, en honor de nuestro Dios como creador. Fue dado en el Génesis, cuando Dios terminó su creación y quiso realmente tener esa relación del buen pastor con sus criaturas y se complació en compartir un tiempo de calidad, como es un día especial donde no tengamos ninguna obligación de las cosas, de los trabajos diarios. Y allí está el sello de Dios porque está su nombre, su cargo y su jurisdicción. El sello de un presidente, por ejemplo, está el nombre, presidente de la República Argentina o presidente del Estado Plurinacional de Bolivia o del país que sea. Aquí dice, porque en 6 días Jehová, ahí está su nombre. Hizo, ahí está su cargo, el creador. Los cielos y la tierra, ahí está su jurisdicción, el universo. Este mandamiento tiene connotaciones también de libertad. Cuando Dios liberó a su pueblo, es cuando dio la ley, nuevamente, como una connotación de que su pueblo iba a seguirlo en libertad. Y les dijo, de la misma manera que yo te liberé cuando eras esclavo, este mandamiento no es solamente para ti, es también para tus empleados, para tus esclavos. En ese momento se le decía esclavos a los empleados. El sábado tiene que guardar el pequeñito y el grande, el que tiene un puesto de importancia y el sencillo. Todos tenemos esta bendición que es dada por nuestro Dios y este compromiso
de asistir a ese día, a ese espacio de santidad y de amor mutuos con nuestro Creador. El sábado también tiene otras connotaciones. Jesús, cuando terminó su obra creadora, instituyó el sábado. Pero se vinculó el sábado con la salvación de Jesús, porque Jesús terminó su obra redentora el viernes a la tarde, igual que cuando terminó su obra creadora, y dijo, hecho es, y entregó su espíritu. Y descansó el sábado. El sábado también tiene connotaciones con el juicio de Dios, con el día de Dios. Es el día que Dios juzga a este mundo. Y ya iremos viendo más, pero cuando Jesús nos venga a buscar, ese día que nos juntemos en el cielo, yo creo que seguramente también va a ser un sábado. Cuando vino Jesús y estuvo con nosotros, Él también guardó el sábado. No solamente que lo guardó, sino que como a todos los mandamientos, lo puso en su debido marco porque había sido tergiversado por los religiosos de aquella época. Había sido hecho una carga que no iba con el espíritu de la ley. Jesús en Mateo dice, pero Él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y que si ésta cae en un pozo en sábado, ¿no le echará mano y la sacará? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en sábado. También el maestro dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. En Lucas 4:16 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Y en Mateo 24:20 dice, rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Aquí vemos cómo el sábado que Dios instituyó en la creación fue practicado por nuestros patriarcas, por nuestros primeros padres, fue practicado por los profetas, fue practicado por los apóstoles y también fue practicado por Jesús. Él hizo del sábado algo que fuera realmente para el hombre, porque ese es el espíritu con que había sido hecho. Necesitamos un día así donde con confianza podamos acercarnos a nuestro Creador. Un día los discípulos iban siguiendo a Jesús y se ve que habían tenido mucho trabajo, no habían podido hacerse una comida y era sábado. Y entonces pasaron por un trigal y iban con hambre, así que agarraban las espigas, le sacaban un poquito la cáscara y se las comían. Y quisieron acusarlos y ponerlo a Jesús en estrecho. ¿Por qué tus discípulos no guardan el mandamiento? Jesús les dijo, pero ¿no sintieron que David, cuando estaba defendiendo al pueblo de Israel o cuando estaba huyendo de Saúl, cuando estaba pasando por trances complicados y estaba con hambre, se arrimó al santuario y comió los panes santos de la preposición, que no era permitido comer sino a los sacerdotes? Y Dios lo entendió. Dios entiende las excepciones que confirman la regla. Cuando se caía una oveja a un pozo, por lástima hacia el animal, y muchos no tanto por lástima hacia el animal, sino por no perder el valor del animal, la rescataban. Lógicamente que si tenemos algún tipo de emergencia y tenemos que hacer algo para salir del paso, no es transgredir el sábado. Transgredir el sábado es hacer obras que pueden ser hechas en otro día. Si hay un enfermo y necesita un enfermero, Dios quiere que sea atendido. Jesús curó en sábado, lo acusaban.
Y Jesús se complació en devolver la salud al que estaba sufriendo y que el sábado pudiera ser un día de más hermosura para esa persona en su comunión con Dios. En Lucas vemos que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y dar una palabra de Dios en sábado, reflexionar en la palabra de Dios y explicársela a la gente que muchas veces no la entendía. Él había dictado esa palabra y era el mejor, el que sabía cómo explicarla de manera que realmente cumpliera la misión para la que había sido dada. Los religiosos, vez tras vez, solemos caer en esto de desvirtuar la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y habrá un redil y un pastor, Cristo. Y guarda, porque el diablo también va a querer ser él ese pastor. Entonces, momentito, antes de reconocer como nuestro pastor a cualquiera que quiera ponerse en ese lugar, el único que puede ponerse en ese lugar es Jesús. Y el diablo va a imitar a Jesús. Tenemos que ver si realmente habla como Jesús habló y nos guía a lo que Jesús nos guió. Va a imitar a Jesús en el modo de hablar, pero va a decir que no guardemos el día de reposo, que es para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, ahí podemos darnos cuenta. Jesús dijo que en el último tiempo, cuando seamos perseguidos por guardar la ley de Dios y específicamente por guardar el sábado, oremos para que nuestra huida no tenga que ser en invierno con el frío que eso conlleva, con lo complicado que es eso para aguantar ese frío en los lugares donde hace mucho frío, o en día sábado. Que en día sábado podamos estar tranquilos con nuestro Dios y no tengamos que estar huyendo. Y si dijo que oremos es porque Él puede hacer que esto realmente sea una realidad y que no tengamos el inconveniente de estar huyendo con el frío del invierno o en el día de reposo, en el día que nos dedicamos a tener una mansedumbre, un tiempo de paz con nuestro Señor. En Hebreos 4, 9 al 10 dice, queda por tanto reservado un reposo, el del séptimo día para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. Tenemos en nuestro Dios a nuestro ejemplo, tenemos en nuestro pastor a nuestro ejemplo, porque Jesús vino y en forma humana nos enseñó a guardar todos los mandamientos de Dios y el sábado también. En Ezequiel 20, 19 y 20 dice, yo el Señor soy su Dios, sigan mis preceptos y observen mis leyes, poniéndolos en práctica. Santifiquen mis días sábados, que ellos sean una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo, el Señor, soy su Dios. En esa relación extraordinaria que Dios quiere tener con nosotros, Dios dice para que se sepa, que sea una señal pública de que nosotros guardamos el sábado. Una señal que contra todo el mundo, que en desobediencia a Dios, va a tener la señal del enemigo de Dios, la señal de la autoridad de la gran ramera, la señal de la autoridad. Sabemos quién es la gran ramera, ¿no es cierto? La gran ramera es esa iglesia prostituida que en vez de tener a Dios como su Señor, tiene al poder temporal, a los reyes de este mundo. Aceptó del diablo el todo esto te daré si postrado me adorares. Esa mujer que simboliza una iglesia prostituida va a comandar, dice la Biblia, a la bestia
¿Qué es eso de que va a comandar a la bestia? La bestia en la Biblia son los poderes que comandan al mundo entero, poderes que son absolutos y que tratan de oprimir al pueblo de Dios. Desde el imperio de Babilonia, en que el rey quiso que todos adoraran a esa imagen que quería que fuera simbolizada, que lo simbolizaba a él, esa imagen, como si él fuera Dios. Y los amigos de Daniel que estaban ahí no se postraron ante esa imagen y tuvieron que ir al horno. Hasta Daniel, cuando tuvo que ir al pozo de los leones por orar y dar su adoración a Dios y sus pedidos a Dios y no a su rey temporal. Y así en todas las épocas, los hijos de Dios no se rindieron. El diablo, cuando le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. No, tanto Jesús se sostuvo por la palabra de su Padre en ese momento terrible que había estado 40 días sin comer y vino el diablo a tentarlo. Y Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo que ya le había exigido a su pueblo y ahora lo estaba cumpliendo de la manera más cabal él. ¿Qué es esto de te hizo tener hambre? ¿Por qué lo hizo tener hambre para probarte? Y a la vez le dio el maná. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús también se sometió a esa hambre que le había hecho tener a su pueblo, pero Jesús lo hizo de manera muchísimo más extendida? Jesús es el pan de vida, pero quería que lo veamos no como el pan material, no como ese maná con el cual podían tener una vida temporal, sino quería que lo veamos como el pan de vida eterna. Quería que no nos quedáramos en ese símbolo de esa vida temporal que obteníamos en el maná como si eso fuera todo. Quería que buscáramos y que entendiéramos que ese maná era símbolo de su carne que iba a ser dada por nosotros. Y aquí también tenemos al sábado, y no porque sí. El maná caía 6 días de la semana y había que tomar una ración que era la necesaria para cada uno de los hijos del pueblo de Dios. Pero el sábado no caía maná. El viernes había que recoger doble ración. Los demás días, si se recogía doble ración, estaba prohibido. ¿Qué pasaba? Se terminaba pudriendo. Y es raro porque el maná simbolizaba el pan. Y el pan no se pudre y no echa gusanos cuando lo dejamos tiempo. El pan, si no está bien aireado, echa moho, echa hongo, pero no se pudre y echa gusanos. ¿Qué querrá decir esto de que se podría y echaba gusanos? ¿Qué se pudre y echa gusanos? La carne. Pero el maná simbolizaba a Jesús. Y Jesús iba a morir. Y sin embargo estaba profetizado. El rey David, siendo profeta, estando inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto me emociona realmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estaba profetizado que Jesús, cuando muriera, no iba a quedar en el sepulcro, ni siquiera se iba a llegar a descomponer, se iba a echar a perder su cuerpo. El maná, que se echaba a perder si se lo guardaba de un día para otro, en sábado permanecía intacto, no se echaba a perder. Es un símbolo de lo que iba a pasar con Jesús. Por eso no se echaba a perder.
Y también el maná fue un elemento más para desarrollar la fe del pueblo, que terco y testarudo como somos los seres humanos, fue a buscar maná el primer sábado cuando sabían que no había que hacer esto. Y se encontró que no había. Entonces Dios utilizó el maná como una enseñanza que señalaba al verdadero maná, que era Jesús. Dice la Biblia, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, bebieron de la roca, el agua de la roca, y comieron la misma comida espiritual, que era Cristo. Sin embargo, muchos, la mayoría, solamente 2 de esos que habían salido de Egipto, entraron a la tierra de Canaán. Quedaron postrados, murieron en el desierto. Los hijos fueron la generación que entró a la tierra prometida. Y esto es porque somos duros los seres humanos. Nos quedamos en el alimento temporal, nos quedamos en lo temporal, y Jesús no sabe cómo hacer para que comprendamos que es necesario que tengamos hambre de su palabra. Las palabras que yo os he hablado son vida y son vida eterna, dijo Jesús. En Sofonías 1:5 dice: destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre. Esto está apuntando a los que adoran en el venerable día del sol. Adorar en domingo es una blasfemia. El domingo no ha sido ni santificado ni bendecido por Dios. No es el día que señala al honor y a la autoridad de nuestro Dios. Es el venerable día del sol. Vimos en un programa pasado que fue instituido por Constantino. Y esa iglesia apóstata, esa iglesia prostituida, aceptó esto de pasar a ser parte del imperio. Llegaron a gobernar a los emperadores. Se prostituyeron y aceptaron el sol, que era un símbolo de Jesús, ahora lo aceptan como el Dios mismo. Pasaron de adorar al creador de la naturaleza a adorar a la naturaleza. Es realmente una blasfemia. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros. Ya sea que suban a las azoteas o que vayan a las iglesias, a adorar en el venerable día del sol tiene un significado que no es cristiano. Y viene juicio. En Sofonías, en el capítulo 2, dice: congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, o sea, rápidamente, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Vienen los juicios de Dios sobre este mundo. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndalo bien, dijo Jesús. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado este tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Jesús, cuando le preguntaron qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, les habla esto
que tenía dos cumplimientos. Un primer cumplimiento lo vimos en el programa pasado con la caída de Jerusalén. Y en la caída de Jerusalén, los que obedecieron el mandato de Jesús, no murió ni un solo cristiano. Pero los que se quedaron en la ciudad, murieron todos. Y de una muerte realmente espantosa. Lo que pasó con Jerusalén es apenas una maqueta de lo que va a pasar con el mundo. Si le hacemos caso a Jesús, dice Noé en su libro Apocalipsis, el juicio de Dios, el cual realmente les recomendamos para poder entender de manera muchísimo más cabal el libro de Apocalipsis en relación con toda la Biblia. Si hacemos caso a Cristo y vamos a leer al profeta Daniel, veremos que de un poder identificado como el Rey del Norte dice: desahogará su furor contra la alianza santa. A su regreso, llegará a un entendimiento con aquellos que abandonen la alianza santa. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Por medio de intrigas, él hará apostatar a los transgresores de la alianza. Pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y entrará en acción. Bueno, nos está diciendo que hay un rey del norte, que si estudiamos bien Daniel y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay una bestia simbolizada por Roma y por el papado, que comanda a ese poder imperial, que ya no tiene poder solamente sobre Roma, sino sobre todo el mundo. Y está la imagen de la bestia, que es este rey del norte, es Estados Unidos. Dice que descargará su furor contra la Alianza Santa. ¿Qué es la Alianza Santa? La Alianza Santa estaba representada en el pueblo de Dios por el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios que está en el cielo, pero Dios había hecho construir una especie de maqueta para estar en medio de su pueblo. Y allí estaba el arca con los 10 mandamientos. Estaba el maná que representaba a Jesús. Y sobre ese cofre de oro que era el arca se representaba la gloria de Dios de manera real y visible. Contra esto es con lo que va a atentar el poder religioso y temporal de este mundo, que van a estar unidos contra los mandamientos de Dios, precisamente contra el día sábado, imponiendo por ley el día domingo. Esta es, digamos, la frutilla del postre de la abominación desoladora, de la abominación que se llama desoladora porque va a traer los juicios de Dios y se va a desolar la tierra. Esto es algo muy santo. No se puede jugar con esto. Cuando Nadab y Abiú entraron al lugar santo de Dios con fuego extraño, fueron fulminados por un rayo de Dios. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño en el incensario que simbolizaba las oraciones de los santos. El fuego que había en el candelabro, el fuego del altar, era prendido por Dios mismo, no era prendido por el ser humano. Y ellos, con unas copas de más, no dimensionaron la solemnidad que tenía esto y fueron blasfemos ante Dios. Y Dios los tuvo que eliminar. Así va a pasar a nivel general cuando el mundo, a través de sus asambleas legislativas, donde están representados todos los países, impongan como día de guardar un día que no es el de Dios. Cuando el ser humano de manera deliberada ofrezca fuego extraño
vendrá el fuego de Dios sobre este mundo. Vendrán los juicios de Dios y va a ser desolador. No va a quedar nada. Solamente los que tengan el sello de Dios van a ser protegidos. En Levíticos 10:10 dice, así que deben aprender a distinguir entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo que es puro y lo impuro. El Señor detesta los sacrificios de los malvados, especialmente cuando se hacen con mala intención. El testigo falso será destruido y el que le haga caso perecerá. Acá habla del testigo falso. Nosotros somos los testigos de Dios. El reino de Dios viene, es necesario que venga el reino de Dios a nosotros. Jesús en el Padre Nuestro dijo, venga tu reino. Lo aceptamos a Dios como nuestro Rey y le obedecemos. Ese reino tiene una ley que nosotros obedecemos como hijos de ese reino. El ladrón en la cruz fue realmente elocuente. Predicó uno de los sermones más potentes cuando le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Testificó acerca de Jesús, en el que Jesús parecía una piltrafa humana, igual que los demás que estaban muriendo en esa cruz. Lógicamente que Jesús tenía un sentido, tenía el aire de ser una persona distinta, pero había sido humillado como el más humillado de los seres humanos. Y él lo reconoció como rey. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Viene el reino de Dios. Esto es inexorable, esto es pronto. Pero antes vienen los juicios de Dios. Es parte del reino de Dios que va a estar viniendo, los juicios de Dios sobre este mundo. Y dice, perecerá el testigo falso y el que le crea. La marca de la bestia es entonces la imposición de un día de descanso que desafía y deshonra al Creador, que constituye aquella abominación de la desolación de la que habló Jesús y el profeta Daniel como señal inequívoca del comienzo de las tribulaciones del tiempo del fin. Daniel en el capítulo 7 dice, los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros, y que derribará a 3 de estos reyes. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Hay otras versiones que dicen tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Es el mismo plazo. 3 años y medio va a durar el poder de esta bestia, al cual le entregarán el poder los principales reyes. Los 10 cuernos son 10 poderes que gobiernan el mundo y que entregan el poder a la bestia. Pero el tribunal celebrará un juicio, se está refiriendo al tribunal de Dios, a los juicios de Dios, y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido. Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Esta abominación desoladora en la cual nos vamos sumergiendo de manera rápida, de manera vertiginosa, durará muy poco tiempo y Dios hará justicia. De la misma manera, en el tiempo del fin y con el objeto de garantizarse el apoyo de Roma, la imagen de la bestia, es decir, el protestantismo apóstata de Estados Unidos, también hará emitir un decreto que impondrá el domingo como un día de descanso obligatorio. Y todo aquel que no acate esta normativa, dice la Biblia, no podrá comprar ni vender, cualquiera que sea su posición social. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, así consiguió que todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba la marca, el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Entonces vemos que de la misma manera que Dios sella a su pueblo, también esta bestia espantosa y terrible que está descrita en la Biblia, pone una marca y quiere ponerla sobre todos, quiere dominar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Esta marca es obligatoria, pero no es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que te la pones si querés, si no querés no te la pones, pero si no te la pones, no te van a dejar comprar ni vender ni hacer nada que tenga que ver con lo institucional. Vas a ser un muerto civil, como ya se ha dicho en ocasiones pasadas. Es más, se va a permitir y se va a propiciar que te puedan matar, que cualquiera que te encuentren se va a poner una fecha a partir de la cual cualquiera que encuentren a estos que no se van a poner la marca de la bestia, puedan ser eliminados. Y se va a hacer toda una campaña por la cual se los va a demonizar, de que los juicios de Dios que van a estar cayendo son culpa de los santos. La ley de descanso dominical obligatorio será entonces la gran prueba por la que tendrá que pasar el pueblo de Dios en los últimos días. Dice la Escritura, en esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Y esto será así porque el papado hará que todos los reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo se embriaguen con el vino de su prostitución, es decir, con el vino de sus engaños, y que toda nación se rebele contra Dios. Dice la Escritura, todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Cuando esta rebelión alcance el mundo entero, Dios sacudirá la tierra en el ardor de su ira. En este sentido, Apocalipsis advierte, el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Por eso es la piedra de toque, porque va a haber que jugarse por una de las dos opciones. O vas a estar en el bando de los que se someten al poder de este mundo, al poder del diablo, a través de las religiones y a través del poder civil de este mundo unidos, confabulados contra Dios, o vas a obedecer a Dios. El sábado va a ser esa piedra de toque. El que guarde el sábado va a guardar todos los demás mandamientos. Y el que no guarde el sábado, dice la Biblia que el que desobedece un mandamiento es como si desobedeciese todos. Proféticamente, el rey David dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es el gemido, es el grito de los hijos de Dios que van a estar perseguidos. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Miren, el Señor arrasa la tierra y la deja desierta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Correrá la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote, el esclavo como su señor, la esclava como su señora, el comprador como el vendedor, el que pide prestado como el que presta, el acreedor como el deudor. La tierra es arrasada, sí, arrasada, saqueada por completo, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra está de duelo, desfallece, el mundo se marchita, desfallecen las alturas junto con la tierra. La tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan, porque ellos violaron la ley, transgredieron los preceptos, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devorará la tierra
y sus habitantes soportarán la pena. Por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Como ovejitas vamos a ser guardados por ese pastor que nos conoce, por ese pastor que tiene una relación personal con cada uno de nosotros. ¡Qué extraordinario! Y para terminar, en el claro contexto del día del Señor, vamos a leer en Isaías. Entonces yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal. ¿Cuál señal? Ahí mismo en Isaías dice: así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, profecía del Señor, así permanecerán la raza y el nombre de ustedes. De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Señor. Quería, como parte de mi obligación en el testimonio que debo dar para mi Dios, incluir entre las cosas básicas, entre las cosas que atañen a nuestra salvación o a nuestra perdición, poder compartir este tema. Por eso es responsabilidad de cada uno de ustedes entender el libro de Apocalipsis, que fue dado de manera especial para la iglesia de Dios, para los hijos de Dios, mucho más en el contexto del tiempo del fin, en el contexto del día del Señor. Y Jesús mandó a leer el profeta Daniel cuando le preguntaron qué señales habría de su venida y del fin del mundo. Es nuestra obligación digerir su palabra. Es nuestra obligación atesorar su palabra en nosotros para que Él pueda decir: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día de prueba. Gloria a Dios.